Periodista al Día con Hernán Higuera. Las 6:49, vamos a abordar un tema que también es preocupante por las formas de comunicar del gobierno, por la falta de transparencia en algunas decisiones, porque no entendemos cómo en una crisis tan grave hay funcionarios de las áreas de comunicación, funcionarios que tienen las decisiones en las manos, que prefieren no contestar. Es parte de un tema de comunicación y de trato a la información. Y también sobre un informe de la CIP en el que se señala varias agresiones a periodistas. Dice que el periodismo en el Ecuador vive una creciente ola de agresiones. Registraron ataques físicos, amenazas y abusos del Poder Judicial para silenciarlos. Algunos detalles sobre casos puntuales, por ejemplo, cierre de programas como el del colega Fabricio Vela y María Sol Borja, los colegas que cerraron su programa, el de Yutsu Maiche, agredido mientras cubría un conflicto en la Federación de Indígenas Shuar, o el de Cristian Guzmán, amenazado por el gobernador de la provincia costera de Esmeraldas luego de publicar un reportaje crítico. Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, nos acompaña. Es creciente este tema en el Ecuador. ¿A qué se atribuye, Yanine? Buenos días. Buenos días, Hernán. Un saludo a usted y al país que hace enlace este importante noticiero. Bueno, es realmente alarmante la información por parte de la CIP frente a la realidad que atraviesa el periodismo en el Ecuador, bueno, en toda la región. Sin embargo, es destacable, ya que se analiza 32 casos mencionados en este informe, de los cuales nosotros tenemos referencia. En cada uno de los casos se ha presentado acciones de prevención, de protección y seguimiento. Si bien es cierto, no solamente es el crimen organizado hoy el enemigo frente a la prensa que hace investigaciones rigurosas, también tenemos la presentación equivocada, errónea por parte de ciertos sectores políticos en tratar de seguir hostigando a la prensa cuando realizan su trabajo periodístico, ¿no? Por eso usted ha hecho referencia a casos puntuales, por ejemplo, de gobernadores que empiezan a intimidar a periodistas, pero también hay casos muy concretos donde, por ejemplo, nosotros hemos llevado a cabo la asistencia legal. Por ejemplo, en el caso que usted había señalado, en el caso de Yutsu Maiche, que fue agredido en un conflicto de la Confederación Shuar, ahí nosotros presentamos, por ejemplo, una denuncia a la Fiscalía frente a esta agresión. Hasta hoy, obviamente, se está investigando. Pero también viene otro tema a colación, estimado Hernán. Hay algunos colegas periodistas que en el momento de poder hablar frente al ataque o al hostigamiento, estigmatización, todavía tienen ese temor. No creen en la justicia, no creen en las investigaciones, no creen que se va a transparentar, obviamente, y evitan lamentablemente poder dar la autorización para continuar, por ejemplo, una defensa, tanto en la Fiscalía, o presentar algún recurso para cuidar, obviamente, la forma en cómo realizan su trabajo periodístico. Y claro, hay casos puntuales en donde todavía tenemos casos en donde jueces, hay un caso particular donde en la provincia de Loja, una funcionaria pública agredió a un periodista y inmediatamente pidió a la Junta Cantonal medidas de protección. Presentamos la defensa en este caso, solicitamos no solamente el mecanismo de protección, no solamente a la institución, sino también a la academia, en las escuelas jurídicas que tienen para la defensa correspondiente. Se ganó la primera acción de protección, sin embargo, la autoridad volvió a interponer una apelación, así que estamos tratando de ver en estos días, entiendo, se sortea ya nuevamente la fecha de la audiencia. Entonces, estos casos particulares dañan obviamente el escenario para hacer el periodismo. Y claro, lo que usted señalaba, la falta de voluntad política en acceder a información, los periodistas por parte de ciertas autoridades es lesivo, es dañino, ya que no se puede transparentar la información, más aún en un momento tan complicado que está atravesando el país. Creo que es rigurosa la actitud que tienen que tener las autoridades para poder compartir a los periodistas, a los medios de comunicación, que tienen que informar a la colectividad qué es lo que está ocurriendo en el país. Muy poca empatía de parte de las autoridades con los medios, con los periodistas que buscamos siempre información. Hay una falta de apoyo estatal y garantías de protección, dice la CIP, y esto es grave, porque en crisis como las que estamos, lo que se necesita es, por ejemplo, saber qué están contratando, con quién están contratando, por qué, por ejemplo, hay
empresas que ya fueron vetadas antes, que dieron un mal servicio al país, que están vinculados a temas de corrupción y ahora, a raíz de la crisis, se los quiere contratar. Ahí es importante el papel de la prensa. No, por supuesto. Yo creo que hay que volver a dar una mirada al periodismo serio, primeramente, al periodismo que no se silencia frente al interés, en este caso, de tener la pauta, que es algo importante. Todos los medios de comunicación sobreviven a eso, pero de ninguna manera es una condición para no criticar al poder. Yo sí creo que a veces la inexperiencia o la falta de entender cuál es el dinamismo de los medios de comunicación. Usted más que nadie sabe, porque tiene una gran trayectoria en su profesión como periodista, de que muchas de las veces no se lleva el poder con el periodismo. Pero sí hay antecedentes que nos deberían enseñar que no se puede replicar el acoso, el abuso de la norma. De hecho, hay informes en la Corte Interamericana para poder trastocar el trabajo periodístico. Y un caso, por ejemplo, puntual que usted mencionaba, que me pareció complicado y qué bueno poderlo poner a colación de la ciudadanía, es el gobernador de Santa Elena, que amenazó con revocar concesiones a medios a los que consideraba deshonestos. No se puede tener esta clase de funcionarios, porque da a entender primero que tienen un control absoluto, sabiendo que hay un ente que regula el tema de las frecuencias. Esta actitud infantil, poco madura, como un representante al frente de una institución, demuestra el desconocimiento, y esto es lesivo, no solamente para transparentar cómo se está manejando el tema público, sino que es lesivo porque no permite desarrollar una sociedad democrática que hoy más que nunca necesitamos. Entonces todavía tenemos ciertos actores políticos y funcionarios que desconocen la norma internacional, que no entienden cuál es el papel que tienen que cumplir frente a las instituciones públicas. A la larga, los documentos públicos son públicos, no son de autoría personal. Cada centavo que se invierte en una institución pública no le pertenece a título personal. Esto es de cada uno de los ecuatorianos y evidentemente se tiene que transparentar. Por ejemplo, algo que recién está pasando con el Instituto de la Democracia. Logramos tener un acercamiento para capacitar a los futuros legisladores, a todas las autoridades, porque se debería desde las casas de organizaciones políticas, partidos políticos, empezar a trabajar en eso, en enseñarles de que si llegan a tener una potestad pública o ser funcionario, tienen mínimas condiciones de garantizar el acceso a la información. Es la única manera de poder entender que el periodismo está cumpliendo también un papel importante. E incluso de formarse... formarse, e incluso tienen la obligación de formarse en estrategias y formas de comunicarse con la gente a través del periodismo. No, por supuesto, hay una debilidad. Entonces, desde ahí yo creo que hay que empezar a nutrir de estos elementos tan importantes para tener una sociedad democrática y madura, una sociedad sana. Y es lamentable que inclusive se evidencia hoy en plataformas digitales, porque ha proliferado. Sabemos que el mar de la tecnología nos permite consumir un sinnúmero de información. Pero también hay que tener en cuenta algo, Hernán, que para mí es importante hablarlo ahora. Hay periodistas que obviamente a través de su trayectoria demuestran un trabajo serio. Hay espacios y plataformas digitales serios, pero también existen agencias publicitarias que tienen una hoja de ruta para posicionar un producto, para atacar una investigación seria de otros colegas periodistas. Entonces, también este es un compromiso de entender que no a todos se les puede definir como periodistas en plataformas digitales. La gente tiene que saber dilucidar muy bien aquello, ¿no? Y es importante que identifiquen cómo. Por supuesto, primero hay que entender algo. En el país no hay normativa alguna que señale qué es un medio digital. No hay en la Constitución, no hay en la ley orgánica de comunicación, no hay en el reglamento, no sabemos. Son plataformas de información digitales, punto. Aquí yo creo que el debate, y se está trabajando de hecho, en poder ver una normativa donde sean algunos requisitos para poder catalogar los medios digitales. No se puede menoscabar un trabajo tan importante como es el de periodismo. Usted sabe que inclusive vida se ha perdido por investigar temas de corrupción o temas sensibles. Y esto que usted nos está contando ahora sobre el informe de la CIP nos preocupa porque cada vez es más riesgoso investigar, indagar y meterse como hay que meterse, y esto ya es casi imposible.
creo que está lanzada la alerta, creo que hay acciones que tomar y unirse sobre todo para a la gente ayudarle ahora en esta crisis interna que estamos viviendo, y más allá de los riesgos que esto implique. Buscar la información y dársela a la gente es nuestra misión. Janine, le agradezco muchísimo por permitirnos contar con usted en esta mañana. Hernán, qué gusto saludarle. Bueno, esperemos que el panorama mejore por el bien de los ecuatorianos. Que así sea, gracias.